Velum Chisum, el velo rasgado. El lugar para conocer, vivir y defender la verdad. De la apologética a la vida cotidiana, profundizamos en la fe que rasgó el velo. Bienvenidos a este espacio dedicado a poner en evidencia las verdades fundamentales que dan forma y sentido a nuestra comprensión del mundo, de Dios y del hombre. Hemos llegado al último episodio de esta temporada, donde recorrimos las grandes verdades que sostienen nuestra fe: la existencia de un Dios, la naturaleza espiritual e inmortal del alma humana, la necesidad de una religión, la divinidad de la revelación cristiana y la misión de la Iglesia como medio establecido por Cristo para conservar y transmitir esta verdad. En este cierre reuniremos todas estas verdades en una visión unitaria y coherente de la fe, para comprender que no son solo ideas aisladas, sino un cuerpo vivo de doctrina que ilumina toda la existencia humana y nos orienta hacia Dios. Muchas gracias por estar aquí. Bienvenidos, Padre Diego. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a los dos. Muchas gracias, Padre, y muchas gracias, Luisa. Gracias a nuestra audiencia que amablemente nos escucha. Primero, y para empezar este programa, nos gustaría, Padre, por favor, que nos guíe con una oración. Perfecto, vamos entonces a empezar, como todos los episodios, encomendando todo esto a Dios nuestro Señor, a la Santísima Virgen. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Espíritu Santo, fuente de luz. Ilumínanos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, chicos, ánimo, comencemos. Muy bien, Padre, pues en el episodio de hoy, como ya se mencionó, queremos platicar de manera general sobre qué dice la doctrina cristiana, ¿no? ¿Cuál es el compendio de la doctrina cristiana? Como ya vimos, es católica, por definición. Entonces, pues la primera cosa en la que tendríamos que entrar para comenzar con el tema es qué son los dogmas o aquellas verdades en las que hay que creer. Perfecto, muy bien. Pues entonces arranquemos este último episodio. Ya tengo un poco de añoranza, apenas llevamos 7 episodios con ¿no es cierto? Y ya, uno tiene añoranza de que ya va a terminar, pero bueno. Sí, efectivamente, miren, para todas las personas que nos han escuchado amablemente durante los 6 episodios anteriores, pues llegamos a este último episodio de esta primera temporada. Esperemos que nos sigan en las temporadas que sigan. Pero de esta primera temporada, bueno, vamos a hacer un compendio, como lo dice el nombre de este episodio, un compendio de la doctrina cristiana. Ahora, este compendio, como bien acaba de comentar Diego, comienza con una cosa. Me parece que en esta ocasión voy a comentar las 3 cosas que vamos a ver en este episodio y después vamos a viendo una por una. Lo que vamos a ver en este episodio es, primero, las verdades que hay que creer. Y esos son los dogmas, ¿sí? Que es justo la pregunta que hacía Diego. Después de eso, vamos a analizar, a ver, a reflexionar sobre los deberes que un católico debe seguir, debe cumplir. Y esta es la parte moral. Y por último, para terminar con este episodio, vamos a ver también cuáles son esos medios que establecidos por Dios para poder llegar a Él, para santificarnos, y esa es la parte del culto. ¿Sí? Son 3 partes. Entonces, ¿qué debemos creer? ¿Qué debemos hacer? ¿Y con qué medios contamos para poder hacerlo? Muy bien. Entonces. Bien, Padre, pues si le parece bien, entremos directamente en el tema. ¿Con qué podemos empezar, Padre? Muy bien. Vamos a empezar entonces con el credo. Sí, el credo es la oración por antonomasia católica que explica, que narra, que cuenta pues todos los dogmas que debemos creer. Se encierran 12 verdades fundamentales. Para no nada más decirlas, sino para que todas las personas también se les hará más interesante, más entendido saber también un poco la historia detrás del credo, pues que sepan que estas verdades, que como les digo son 12, pues el primer credo creado es suena chistoso, el primer credo creado es el de los apóstoles. Este credo es más o menos por ahí de los años 50. Tenían los apóstoles por unos 17, 20 años, cerrando números, de que nuestro Señor ya no estaba con ellos. Se reúnen, hacen ellos este primer concilio de Jerusalén, y ahí, en ese concilio, o bueno, alrededor de ese concilio, los apóstoles deciden poner un credo, una oración,
que manifestara pues en qué creían pues los cristianos en ese siglo, y a partir del segundo siglo ya pasó a ser la Iglesia Católica, pero bueno, en ese momento, ¿qué diferenciaba a los cristianos de las demás creencias, no? Ese es el primer credo. Después, más adelante, se funda otro credo que es pues el credo que nosotros en la Santa Misa escuchamos, y un credo más amplio, con más palabras, con más verdades, que se le llama el credo de Nicea. Ese ya es cuando acaban todas las persecuciones, por ahí del año 311 o por ahí me parece, 315, no me acuerdo el exacto del año del concilio. Ahí se crea este segundo credo, que es el concilio de Nicea, es uno de los más importantes. Ya hay otro después, ¿no? El del concilio de Trento, pero bueno. Ahora, para la gente que nos escucha, ¿a cuál nos vamos a enfocar? Al primero. ¿Cuál vamos a estar narrando? El de los apóstoles, el primerito, ¿sí? En palabras comunes la gente le llama como el cortito, a diferencia del largo, ¿no? Bien, credo, ¿qué dice? Son 12 verdades. No nos vamos a meter a profundidad a todas ellas porque tenemos mucho material para este programa, pero solamente las vamos a mencionar, y si ustedes, chicos, tuvieran alguna duda, pues me lo hacen saber. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Esto lo estuvimos viendo en el primer episodio, ¿no? Ese gran artífice, ordenador, gobernador, el ser que es necesario, que no es contingente, todo esto, primer motor, etcétera. Ese es Dios Padre Todopoderoso. También, pues se cree, segunda verdad, creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor. Dios Padre solamente tiene un Hijo. Ese Hijo consubstancial al Padre, pues no fue creado porque no empezó a existir nunca. Entonces, consubstancial, pero no creado. Después, tercera verdad, creo en Jesucristo, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo y nació de la Santísima Virgen. Bueno, esta verdad es muy importante, no la habíamos tocado en episodios anteriores, pero todos los católicos creemos en todas estas verdades que vamos a mencionar ahora, y creemos que la segunda persona de la Santísima Trinidad, el Verbo, se hizo carne, y esa persona, el Verbo encarnado, se llama Jesucristo. Entonces creemos en esa segunda persona que fue concebida por obra y gracia del Espíritu Santo, que es la tercera persona de la Santísima Trinidad, y que nace de una ser humano llamada María. La corredentora, ¿no es así, padre? Claro, la corredentora. Lástima que sale a destiempo este episodio, pero sí, justo con el tema que salió ayer de la corredención, ¿no? Sí. Que la Virgen María es mediadora. Bueno, y aprovechando el tema, padre, quisiera hacer algún paréntesis al respecto para que nos escuchan. Sí, miren, pues niegue que lo niegue, ahora sí que se ponga el saco a quien le quede. La Virgen, por supuesto que es corredentora, ¿no? De hecho, uno de los puntos en el Concilio Vaticano II, en la preparación del Concilio Vaticano II que se iban a definir, eran justamente estos dos, que la Virgen es mediadora de todas las gracias y que es corredentora, ¿no? De hecho, nosotros tenemos un seminario que se llama La Virgen Corredentora, es el nombre del seminario. Entonces, por supuesto que se cree, ¿no? Y se debe creer, que es muy importante hacerlo, el saber que la Virgen también es corredentora. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, que es junto con nuestro Señor, también nos redimió. Que coopera. ¿No? Que coopera con esa redención, que es una copartícipe de esa redención. Así como lo dice en términos coloquiales, el compadre, por ejemplo. ¿Qué significa? Es un copadre. No es un padre junto con el padre, es un segundo padre. Claro. Lo mismo la Virgen, ¿no? Al ser corredentora, pues es una segunda redentora, no la principal, porque el principal es nuestro Señor, pero sí, ella es una junto con él, pues también nos redime, así es que sí. Perfecto, padre. Pasando al cuarto punto de estos dogmas, ¿nos podría, por favor, decir qué es lo que establece el credo? Sí, claro. Entonces, el cuarto es que creo en Jesucristo, que padeció bajo el poder de Ponce Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Hay gente que puede negar que esto sea cierto, ¿no? En realidad, la segunda persona de la Santísima Trinidad, sí, nuestro Señor Jesucristo, pues el Verbo hecho carne,
padeció su pasión y murió en la cruz y fue sepultado. Y no estamos hablando de cosas metafóricas o espirituales o simbólicas. Históricamente hablando, y no nada más fue un hombre, como algunos dicen también, pues un gran profeta. No, estamos hablando de que Dios hecho hombre. Término Jesucristo histórico, ¿no? Como si fuera un personaje solamente de la historia, porque no hay manera de que ellos digan que no existió o de que no pasó eso. O sea, hay tanta evidencia con respecto a eso. Digo, a final de cuentas, ¿en qué año estamos el día de hoy, no? O sea, a partir de ahí ya no se puede negar. Y es muy importante eso que comentas, Luisa, porque hoy en día se habla del Cristo de la historia y del Cristo de la fe. Como si fueran diferentes. Como si fueran diferentes, y no es así. No, O no, sea, para nada. ese Cristo que murió, que resucitó también, porque algunos dicen que no resucitó. Bueno, dicen que sí existió y que sí murió, pero no resucitó. Claro que resucitó, y estamos hablando del Cristo histórico y de la fe en uno solo. Y entonces creemos, y eso sería negar el credo, porque el credo justamente lo dice, ¿no? Ahí tal cual, que fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos y al tercer día resucitó entre los muertos, que es justo la verdad que sigue, ¿no? La número 6, la número 5. Entonces, esto hay que afirmarlo. Claro. Padre, y digo, retrotrayéndome a la cuestión que mencionábamos de la Virgen como corredentora, es parte de esta situación de la Iglesia, pues, en la que se alimentan ciertas ambigüedades o se generan ciertos conceptos, confusión en los conceptos, pues, y que ha dado malos frutos en la Iglesia, ¿no? Que ya veremos, y sin anticiparnos en la siguiente temporada. Temporada, es correcto, pero bueno, habla de una crisis que tenemos también como Iglesia y de cómo tenemos que combatir estos errores doctrinales, ¿no es cierto? Sí, me gusta mucho, ¿no? Me encanta que lo toquen ahorita porque justamente para toda la gente que escucha estos episodios, pues saben que la siguiente temporada, pues vamos a hablar de este tipo de cosas, de las ambigüedades. Por ejemplo, en el Concilio Vaticano II, es un tema que vamos a tocar después, pero estas ambigüedades generadas a raíz del Concilio Vaticano II, y no exclusivamente a partir del concilio, pero siempre una ambigüedad, sea el momento de la historia que sea, propicia que se pueda tomar bien algo o que se pueda tomar mal algo. Y por eso es importante para un católico decir siempre las cosas bien claras. Y eso está en el credo, eso fue lo que hicieron los apóstoles, decir, a ver, creo en Jesucristo, que murió, que padeció, que murió y que resucitó. Son verdades históricas e irrefutables. ¿Por qué irrefutables? No nada más por la historia, no nada más porque están compendiadas, sino también por testimonios vivos, como por ejemplo la sábana santa. La existencia de la sábana santa Turín. En Turín, ¿no? La sábana santa testimonia justamente la existencia de un hombre que sufrió, que padeció, que murió, y finalmente el hecho de que esté quemada de la manera como está esa forma milagrosa también testimonia su resurrección, ¿no? Correcto. Y pasando al punto 5, Padre, ¿qué podemos mencionar? Punto 5 es el que comentábamos ahora, que descendió a los infiernos y al tercer día resucitó. La parte de resucitar, a ver, ¿qué se puede comentar de esas dos cosas, no? De una y de la otra. Que bajó a los infiernos. No se cree que Jesucristo bajó al infierno, propiamente hablando como lo conocemos. No, en ese momento de la historia, como lo manejaba, ¿no? Como se maneja es que el infierno es aquel lugar donde no está Dios. Por lo tanto, visto de manera más general, un infierno puede ser también el purgatorio, puede ser también el limbo o el seno de Abraham o el limbo de los adultos, puede ser también el limbo de los niños. En fin, además de esta tierra, los católicos, dicho sea de paso, creemos en otros lugares que existen, ¿no? El purgatorio, la existencia del purgatorio, hoy en día muchas personas lo niegan, ¿no? El purgatorio existe, está de manera fundamental, está en el libro de los Macabeos 2, y en la tradición de la iglesia, que habíamos hablado que hay tradición oral y escrita, pues siempre se ha creído ese lugar de purificación antes de ir al cielo. Y también se le considera un infierno, en el sentido de que Dios no está ahí. Existía otro lugar llamado el seno de Abraham, que era a donde iban todas las almas ya purificadas, ya listas para entrar en el cielo, pero que por el problema del pecado original, que habíamos comentado en otro episodio, las puertas del cielo se cierran. Nuestro Señor con su muerte abre las puertas del cielo y entonces existía este seno llamado de Abraham. Cuando uno dice nuestro Señor descendió a los infiernos, lo normal es creer que fue al seno de Abraham. Sí, ahí a las almas que estaban esperando ya la redención. Algunas personas dicen que pudo haber ido al purgatorio.
En fin, ya no nos metemos en complicaciones, ¿verdad? Pero eso es lo más común. Padre, y al respecto, justo estábamos hablando de aclarar conceptos y no caer en ambigüedades. Hay una postura o una corriente ideológica actual dentro, tristemente, de la propia iglesia en la cual se dice que el infierno está vacío, que Dios, por ser misericordioso en extremo, entonces quiere que todos estemos con Él, por lo tanto, el infierno es un lugar ahí medio metafórico, pero nadie se va, etcétera, etcétera. ¿Qué dice la tradición? ¿Qué ha dicho la iglesia siempre a ese respecto? Bien, la iglesia lo que ha dicho siempre es algo que habíamos comentado en el episodio 1. Fíjense cómo Dios nos ayuda porque todo se combina en este episodio para ir cerrando todo lo que ya hemos tocado. ¿Qué vimos en el episodio 1? Todas las cualidades, perfecciones de Dios. En ese momento, pues vimos todo esto. Y dos de las cualidades que Dios tiene de manera infinita, porque todo lo que Él tiene es infinito, es su justicia y su misericordia. Si uno exalta solamente la misericordia diciendo que el infierno está vacío y que no hay nadie, pues evidentemente que estamos dejando de lado la justicia de Dios. Y Dios es tan justo como misericordioso. Y por lo tanto sería completamente injusto que te portes como te portes en este mundo, todo el mundo se salva. Entonces, como dicen ahí, una expresión popular que dice, viva la Pepa. Pues sí, haz lo que quieras, ¿no? Porque de todas maneras todo el mundo se va a salvar, el infierno está vacío. Y eso es un error. Hay que decirlo, perdón que lo diga así directo, pero es un error porque sería negar la naturaleza misma de Dios, que es justo. Y por justicia Dios nos promete un paraíso si morimos en estado de gracia. Nos promete verlo a Él cara a cara si estamos completamente purificados. Y sería negar esta verdad si todo mundo se salvara y no fuera nadie al infierno. Padre, acaba de decir algo que es también un tema candente, pero respecto de las personas que mueren, también es común que hoy se diga, ¿no? Ya está con Dios. Tal persona ya partió a la casa del Padre, etcétera, ¿no? Y digo, aprovecho estos comentarios porque justamente creo que en el cuerpo de la iglesia se han introducido estas ideas equívocas y pues también es nuestro deber señalarlas, ¿no? Entonces, respecto a esto, ¿qué decimos cuando una persona muere o qué es lo que se recomienda siempre al saber que una persona pues ha fallecido? Sí, miren, qué bueno que estás saliendo del credo, pues algunas verdades importantes, ¿no? Aprovechando que estamos viendo el credo. Miren, con respecto a esto, hay un abuso hoy en día en muchos de los católicos, sin echarle la culpa a alguien en particular, pero hay un abuso de creer que la misericordia de Dios lo borra todo y lo soporta todo y, en fin, eso es un abuso en la misericordia de Dios, porque son verdades que siempre se han creído en la iglesia a lo largo de todos los siglos, de que persona que muere y no está en estado de gracia va al infierno. Y ahí no hay misericordia de Dios, porque es una persona que no está conectada con Dios, que no tiene la gracia santificante. Segundo, con respecto al purgatorio, bueno, también una persona cuando muere, si muere en estado de gracia, la creencia de la iglesia es que lo normal es que no va al cielo directo, como hacen creer hoy en día. Lo normal es que una persona pues tenga que pasar por un proceso de purificación, se necesita ser un gran santo o ser mártir, que es un premio del martirio, para poder ir directamente al cielo. Lo normal es que pagamos en el purgatorio, no nada más pecados cometidos, perdonados, sino también apegos. Y todos tenemos apegos a algo, apego a la comida, apego a la música, apego a los viajes, apego a 1000 cosas. Todos esos apegos se tienen que quitar porque para poder entrar al cielo, para que Dios nos pueda permitir la felicidad eterna contemplándole cara a cara, se necesita no tener ningún apego más que Él y no tener ninguna cicatriz ni nada en el alma y estar completamente purificado. Por eso es que siempre hemos creído en la existencia del purgatorio. Aunado, padre, a este tema de la misericordia, me gustaría sacar ahora sí, a relucir este tipo de, no doctrinas, sino devociones falsas como al Sagrado Corazón de la Misericordia de Sor Faustina, el que tiene un rayo rojo y un rayo azul. Sí. Este tipo de falsas devociones, o más bien, ¿usted qué recomendaría para poder discernir y poder saber dónde poner este tipo de cuestiones cuando siendo que Papa Juan Pablo II trajo a Faustina y la puso de santa y etcétera, ¿no? O sea, ahí la gente empieza como a meterse en un dilema, ¿no? Sí. A ver, chico, me ponen a mí también en una prueba.
porque voy a tratar de terminar de responder las dos preguntas al mismo tiempo. Diego preguntaba hace un momento qué hay que hacer con las almas que mueren, ¿no? ¿Cuál es nuestro deber como católicos hacia esas almas? Justamente ahora que estamos en noviembre, el mes de las almas del purgatorio. Y al mismo tiempo, ese abuso de la misericordia, cómo poner la misericordia de Dios en su lugar sin abusar de ella, como con esta revelación, ¿no? de Sor Faustina. Entonces, miren, la respuesta es la que sigue. La creencia, pues, está justamente en que Dios es misericordioso, pero al mismo tiempo también es justo. Ese es el principio más importante. ¿Qué ha habido con respecto a las personas que moribundas o las personas que van muriendo? Pues un abuso de esa misericordia al creer que Dios lo perdona todo, hagas lo que hagas. Y ahí está parte de la respuesta de Luisa, ¿no? Estás divorciado y te volviste a casar con alguien cuando sabes que hay una regla en la iglesia que dice pues que el contrato matrimonial es hasta que la muerte los separe y uno no se puede volver a casar si no está casado por la iglesia, porque es un sacramento y porque es para toda la vida. Eso es lo que dice el contrato, hasta que la muerte los separe. Y entonces alguien se separa y se junta con alguien más. La falsa misericordia dice que Dios perdona al pecador, haga lo que haga. Esa es una falsa misericordia. Me podrá preguntar la gente, entonces, ¿cuál es la verdadera misericordia? La verdadera es que Dios perdona al pecador arrepentido. Si yo me arrepiento de mi pecado, ahí Dios tiene misericordia. Eso lo dice el Salmo 21 con el que hizo el rey David. Bueno, al que verdaderamente se arrepiente, Dios lo perdona. Ahí está la verdadera misericordia de Dios. Pero no al pecador que no se arrepiente. Eso no le perdona ni Dios ni nadie. Y padre, tiene relación justamente, digo, ya lo veremos, pero Cristo vendrá de nuevo a juzgarnos, ¿no? Y ese juicio también tendrá que ver con las decisiones o con la libertad de la cual nos dotó. Entonces también mucha gente cree que Cristo o que Dios, pues, por ser tan misericordioso, no nos condena. Y realmente es así, ¿no? Porque uno a través del pecado es que decide alejarse de Dios y Él respeta esa voluntad hasta el grado que pues nos manda a donde no estamos con Él, ¿no es así? Claro, y ahí está la justicia de Dios. Ahora, como Dios también es justo, lo que ahora acabas de comentar, Diego, ahí está la respuesta a tu pregunta. Ahora sí, ¿qué tenemos que hacer con una persona que muere? Bueno, primero lo que tenemos que hacer, sabiendo que Dios es justo y al mismo tiempo misericordioso, rezar por esa alma. No dar por hecho de que ya se fue al cielo. Ese es un error actual que piensan justamente en este abuso de la misericordia. No, lo normal es rezar. Si la persona se condenó, las oraciones no le sirven de nada. No, ya está condenada. Si la persona se fue al purgatorio, las oraciones le sirven de mucho. ¿Por qué? Porque las almas que van al purgatorio no pueden merecer por sí mismas nada más. Ellas no pueden merecer por sí mismas. Por lo tanto, solamente los que estamos vivos somos los únicos que podemos merecer, que podemos ganar méritos con nuestras obras. Y esas obras, esos méritos, a las almas les sirven de mucho, nuestras oraciones y nuestros actos buenos. Entonces, pues nuestro deber fundamental es rezar el rosario, es mandar decir misas por la persona, es decir las famosas, la misa gregoriana, que son 30 misas por una persona seguidas. Bueno, ofrecer actos buenos. ¿Por qué? Porque con todas estas cosas yo puedo hacer que un alma que fue al purgatorio vaya al cielo. La última pregunta que alguien puede tener, oiga, padre, ¿y si esa persona ya está en el cielo? Si efectivamente ya salió, o si pasó muy poco tiempo al purgatorio, ¿qué pasa con todas mis oraciones? ¿Se desperdician? No, claro que no se desperdician. Dios las aplica a otra alma, porque justamente es muy justo, ¿no? Entonces Él las puede aplicar a otra alma que también lo necesite. Muy bien. Bueno, pues continuando, creo que ya vamos en las 6. Sí. Sí. Que subió a los cielos, está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso. Esa es la sexta verdad. ¿Sí? Entonces, Dios, Jesucristo, pues está en este momento en el cielo en cuerpo y alma y va a estar ahí, bueno, está ahí, no nada más ahí, sino también en todas las hostias consagradas de todo el mundo, que es increíble, como el cuerpo físico de nuestro Señor está en el cielo y en todas las hostias consagradas. Bueno, y al final de los tiempos, pues va a venir, como dice la séptima verdad, a juzgar a los vivos y a los muertos. Entonces Él viene, la segunda venida de nuestro Señor, pues Él va a venir a la tierra. En ese momento, ¿por qué se dice vivos y muertos?
cuando algunas personas dicen, bueno, pero que no tienen que estar todos muertos, sería una buena pregunta porque, miren, en ese momento habla San Pablo también de que algunos, los últimos, ¿no? Antes de que se termine el mundo, van a estar vivos, pero todo el mundo va a tener que morir. Se habla de que todos mueren, aunque sea una muerte de morir para ser juzgado inmediatamente después, pero en fin, la muerte la pasan todos. Entonces Dios viene a juzgar a todos a esas personas, y después de ese juicio final, que es lo último que va a pasar en este mundo, ahora sí, finalmente, los que se salvan van a pasar a un lugar destinado por Dios desde toda la eternidad para su felicidad eterna. Ahí la Biblia lo marca como y Dios hará nuevas todas las cosas. Se cree que va a ser de este mundo una renovación muchísimo mejor que lo que conocemos actualmente, para todas estas almas que por toda la eternidad van a estar con Él. Y también las almas que se condenen, que el infierno existe y que hay muchas almas en él. Ya lo decía la Virgen de Fátima cuando se le aparece a los pastorcitos, como caen almas del infierno como copos de nieve. Son mucha gente que va a estar ahí. Bueno, pues también todos ellos se van a quedar en este lugar condenados, separados de los del cielo para toda la eternidad. Eso es lo que se sabe del juicio, a grosso modo. Muy bien. Entonces, bueno, pasando a la 8, Padre, creo en el Espíritu Santo. Me gustaría, no sé, pudiera ahondar un poquito en este tema, precisamente por la cuestión carismática, ¿no? En el carismatismo que se utiliza mucho, sobre sus dones y sus frutos, Padre, del Espíritu. Sí, bien, claro que sí, Luisa. Entonces, el Espíritu Santo, la tercera persona de la Santísima Trinidad, ella es el amor, es lo que conocemos nosotros, ¿no? Humanamente hablando, se dice que el amor que hay entre el Padre y el Hijo era tan fuerte, tan grande, tan impresionante que forma una tercera persona. Sí, el Espíritu Santo es impresionante por eso. Es como si yo amara tanto, tanto, tanto a alguien que ese amor se convierte en una persona más. Bueno, pues eso es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, entonces, después de que nuestro Señor Jesucristo va al cielo, es el que se encarga, pues, de darnos muchas gracias, entre ellas lo que tú mencionas, los 7 dones del Espíritu Santo. Estos 7 dones, pues, son fundamentales, porque nos dan, a grosso modo, ¿no? Nos dan inteligencia, nos dan sabiduría, nos dan consejos, ciencia, en fin, dones que son hechos para la inteligencia. Pero también nos dan dones que están hechos para la ayuda de la voluntad. Entre ellos está, pues, la piedad, ¿no? El consejo, la prudencia. Y también, pues, este don tan importante que es el de la fortaleza. Es el que principalmente se den en confirmación. Ahora que entremos a la parte de los sacramentos, pues los 7 dones del Espíritu Santo están dados a todas aquellas personas que tienen la gracia santificante en su alma, tienen ya estos dones, y a través de los sacramentos o a través de las virtudes que van creciendo, pues el Espíritu Santo va actuando con estos 7 dones en las almas. Muy bien. Bien, Padre, y respecto de el postulado número 9 que dice creo en la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, ¿qué podemos mencionar? Sí, bueno, a ver, creo en la Santa Iglesia Católica. Aquí simplemente quiero aclarar algo que el episodio pasado no pude aclarar por el tiempo, pero acá lo aclaro. ¿Cuál es la diferencia entre Iglesia Católica y Iglesia Cristiana? Entre Iglesia Católica y Iglesia Cristiana. La diferencia entonces es, miren, al principio se decía que era la Iglesia Cristiana. ¿Por qué? Porque creían en Cristo. Pero después con el tiempo, y antes de los protestantes, porque la vez pasada hablamos de los cristianos hasta el siglo XIX, ¿no? Correcto. Pero fíjense que en aquel momento, antes, pues ya existían otras personas que también se clamaban ser cristianos porque creían en Cristo, por ejemplo, como los arrianos, ¿no? Arrianos, ¿entienden? Entonces ya hay el primer vestigio que se da del conocimiento del nombre católico como Iglesia Católica. Estamos hablando del siglo II. Padre, San Ireneo lo comenta, ¿no? ¿los arrianos quiénes son para la audiencia, perdón? Bueno, para que la audiencia sepa, los arrianos son una corriente que clamaban ser cristianos, pero que entendían a Cristo de una manera diferente. ¿Por qué? Porque ellos decían, pues, que sí fue un gran hombre, que sí fue alguien destacado, pero no, ellos negaban que Jesucristo fuera Dios.
verdadero Dios. Entonces eso, los arrianos eran cercanos a los católicos en muchas cosas, pero finalmente diferenciaban en la manera de que el concepto que tenían de Jesucristo. Pero bueno, a eso me refiero. Ahí sale el concepto de la Iglesia Católica. Es decir, para nosotros, ser Iglesia Católica o Iglesia Cristiana es lo mismo. Después ya la Iglesia Cristiana se ha diferenciado, pero ¿por qué doy toda esta explicación? Porque acá el credo dice, creo en la Iglesia, en la Santa Iglesia Católica. Estamos hablando no de una iglesia diferente a la de Cristo, es la misma que viene de Él. Entonces, creer en la iglesia es creer en esa iglesia fundada por Cristo desde el inicio, desde que Él la fundó, ahí con las palabras que le dijo a San Pedro, y creer hasta hoy en día, pues en el Papa actual, que es el Papa León XIV, esa consecución que ha habido desde nuestro Señor hasta la actualidad, pues se habla de una iglesia fundada por Él y es la Iglesia Católica y creemos en ella, ¿no? Padre, y también sale a colación este tema, o bueno, derrumba un mito en el cual en el falso ecumenismo se dice, por ejemplo, que mientras se crea en Cristo y no importa, ¿no?, a cuál, entre comillas, iglesia se pertenezca, entonces se omite pues el tema de que hay que pertenecer a esta iglesia y como hemos visto en otros programas, pues sí es fundamental que sea la católica, ¿no? Sí, miren ahí, qué bueno que sacas esa colación, Diego, para que todo el mundo tenga claro y que Dios me permita decirlo así para ayudar a la gente, pero hubo una confusión porque se decía que la Iglesia Católica subsiste en la Iglesia de Cristo, como si la Iglesia de Cristo, claro, como si fuéramos uno más. Entonces hay algo, no me acuerdo ahora el documento exacto donde está esto, pero hubo todo un debate acerca de este tema y eso es un error. Hay que decirlo, la Iglesia Católica no subsiste en la Iglesia de Cristo, es la Iglesia de Cristo, es lo mismo. Sí, la Iglesia, lo tuvimos que cambiar el nombre a católica por el hecho de que hubo desviaciones de la Iglesia cristiana. Y por esas desviaciones, como también pasa hoy en la actualidad con los protestantes que se desviaron del catolicismo, por esas desviaciones se le tuvo que poner Iglesia Católica, que quiere decir universal. La Iglesia de Cristo porque es fundada por Cristo. La Iglesia Católica porque es universal. En resumen, la Iglesia de Cristo es universal, por lo tanto decir católica o cristiana es lo mismo. Estamos hablando de la misma Iglesia. Padre, y se menciona la comunión de los santos. Creo que ese tema es muy interesante. Súper interesante. Uy, a ver si terminamos todo, chicos, porque hay tantas Sí, vamos a cosas alcanzar. Bien. Pues vamos a tratar de hacerlo concreto para la gente que nos escucha. Sí. Esa comunión de los santos es súper interesantísima. Porque habla de tres iglesias, la militante, la purgante y la triunfante. Y dice que los tres somos la comunión de los santos. Pero aquí hay una aclaración que hacer. La iglesia triunfante, ¿quiénes son? Las almas que ya alcanzaron su misión, que es el cielo. Perfecto. Esa misión de ellos ya no cambia, ya no pueden salir del cielo. La iglesia purgante, sí, es transitorio, porque ellas saliendo del purgatorio van a ir al cielo ya con seguridad, porque ya aseguraron su salvación. Se habla de una iglesia que purga, pero que va a existir solamente hasta el final de los tiempos, después desaparece. La iglesia militante, bueno, en la iglesia militante no todos pertenecen a la comunión de los santos. Ahí está la cuestión. No todo el mundo pertenece. Para poder formar parte de esa comunidad de los santos, pues uno primero tiene que ser pues miembro de la Iglesia Católica. Uno tiene que estar bautizado. Uno tiene que tener la gracia santificante. Uno tiene que ser hijo de Dios. Entonces ahí, pues no todos los seres humanos forman parte de esa comunión. Alguien que está en el error, otras religiones, ¿no? Musulmanes, budistas, etcétera, etcétera. Los mismos judíos, claro, porque los judíos, pues forman parte de la trayectoria, de la tradición de la Iglesia hasta nuestro Señor Jesucristo. Y como ellos niegan que nuestro Señor Jesucristo sea verdadero Dios y niegan que Él es el Mesías que ellos estaban esperando, pues finalmente también se separan de esa Iglesia fundada por Cristo. Ya no han podido vivir pues los frutos de la Iglesia Católica. Entonces, finalmente, todas las personas no bautizadas, todas las personas no reconocidas en gracia santificante, por lo tanto, hijos de Dios, no forman parte de esa iglesia. No son miembros activos o pasivos. Ahora bien, al final, las personas que se salvan de la iglesia militante
solamente los que se van a salvar van a formar parte de la definitiva de la comunión de los santos. Los que se condenen, no. Padre, y esta comunión de los santos también implica que esta iglesia militante que está ahorita en vida tiene acceso o tiene provecho de los méritos infinitos de Jesucristo, los méritos de la Santísima Virgen, los méritos de los santos. ¿Somos parte de o podemos sacar provecho de estando en vida? ¿La iglesia militante? Sí, la iglesia militante. Sí, la iglesia militante sí. A ver, ¿cómo funciona? Cada que alguien hizo un mérito estando vivo, porque para ganar méritos hay que estar vivo. ¿Por qué? Porque uno necesita actos libres, ¿no? Y los almas del purgatorio y las almas del cielo ya tienen su libertad absoluta fijada en el bien máximo que es Dios. No pueden ya escoger el mal, ¿no? Eso no significa, ya lo habíamos dicho, ¿no? No significa que esas almas sean menos libres, al revés, son más libres, porque la libertad se trata de siempre escoger algo bueno. No se puede escoger algo malo, sino ya no estamos hablando de libertad. Ahora, la cuestión es que en este mundo podemos usar bien nuestra libertad o usarla mal. Cuando lo usamos bien, ganamos méritos. Eso aplica para los vivos. Ahora bien, cuando nuestro Señor Jesucristo está vivo y en esta vida ganó un montón de méritos, sobre todo con su pasión, la Santísima Virgen, que estando viva y que es corredentora y que después de nuestro Señor se queda todavía en la tierra, pues muchos años más, todos esos méritos. Y los méritos de todos los santos que vivieron en este mundo. Y los méritos de todas las personas, aunque no sean santos conocidos. Y los méritos actuales de nosotros, de cada uno de nosotros. Y del sacrificio de la misa. Y la misa, que es el mismo de nuestro Señor, no son méritos de Jesucristo. Todos esos méritos, Jesucristo, la Virgen, todos los santos y todas las personas, van a un tesoro que se llama el tesoro de la iglesia. De ese tesoro de la iglesia, todos podemos tomar de alguna manera. Dios puede aplicar de ese tesoro a las almas que están en este mundo, pues esas gracias, que puede ser, por ejemplo, a través de las indulgencias. Es una pregunta que la gente a veces hace, ¿no? Padre, ¿cómo puede la iglesia decir pues que uno gana indulgencia plenaria o indulgencia parcial por las almas del purgatorio? Bueno, porque agarran de ese tesoro. No es que salió de la nada. No es un crédito en el aire, no, es que se tiene por ahí una reserva de gracias de las cuales la iglesia puede repartir. Entonces sí, respondiendo a tu pregunta, Luisa, los vivos podemos tomar de ese tesoro o que se nos apliquen de ese tesoro gracias para nuestra salvación. Estando en gracia, ¿no es así, Padre? También es el presupuesto. Sí, estando en gracia se recibe pues justamente gracias meritorias, pero también uno puede, si uno no está en gracia, también por las oraciones que uno hace, por las obras buenas, quizá uno puede merecer una gracia de conversión, una gracia de poder pedir perdón por los pecados, ¿no? Padre, a mí me gustaría regresar un poquito al tema de la iglesia. Sí. Hay un tema que también genera confusión, como ya hemos dicho, que es el de la infalibilidad y la perpetuidad, ¿no? ¿Podría platicarnos un poco sobre estos temas? Visibilidad, perpetuidad e infalibilidad. De la iglesia. Es correcto. Sí, me parece que lo habíamos tocado, ¿no? No me acuerdo bien si ya lo habíamos tocado en otro episodio, pero bueno, la iglesia es infalible. ¿Eso a qué se refiere? Bueno, justamente todas estas verdades que estamos hablando ahorita en el credo son verdades infalibles. Estamos ahí hablando de que la revelación, que lo habíamos visto creo que en el episodio 4, la revelación termina con el último de los apóstoles. Esa revelación habla de las verdades que debemos creer. Entonces, Jesucristo promete infalibilidad en su iglesia porque justamente todas estas verdades reveladas pues no tienen ningún error, porque si no, no vendrían de Dios. Y de ahí que Él agrega pues que todas aquellas cosas que se declaren después en nombre de Él, pues tienen ese poder de no equivocarse, de ser verdades infalibles. Y ahí comentábamos, me parece, si no mal recuerdo, pues que algunos papas han hecho uso de ese poder de infalibilidad dado por Cristo y han asegurado dogmas como el de la Asunción, como el de la Inmaculada Concepción, el de la Maternidad de la Virgen, etcétera, que son verdades que debemos creer. Entonces la Iglesia, pues sí, por Dios tiene ese poder de infalibilidad. Continuamos, Padre, entonces con el número 10 que dice, creo en el perdón de los pecados. Sí, pues ya nos faltan nada más 3. Creo en el perdón de los pecados,
creo en la resurrección de la carne y creo en la vida eterna. Es una explicación no muy amplia, es algo muy corto para poder explicar las verdades que debemos creer del credo, porque tenemos muchos otros temas que ver, ¿no es cierto? A ver, ¿creen en el perdón de los pecados? Bueno, creemos en que nosotros sí cometemos un pecado, pero que Dios no los puede perdonar a través de una confesión. Para pecados mortales, sea a través de la confesión o sea a través de un acto de contrición perfecta. Se pueden perdonar pecados mortales. Y el pecado venial no necesita necesariamente la confesión o un acto de contrición perfecta. A través de actos de caridad o a través de diferentes actos de virtud se pueden condonar los pecados veniales. Padre, una vez que se perdona ese pecado, ¿queda alguna deuda que saldar? Sí, porque cuando uno comete un pecado, ya sea venial o mortal, por cada pecado que el hombre comete, hay una culpa y hay una pena. La culpa es la que se borra. Yo voy al confesionario y ahí se borra mi culpa, de tal manera que yo recupero la gracia, si me llego a morir me salvo, pero la pena no se borra. Cada pecado en individual tiene una pena y todas esas penas se va acumulando una deuda con cada pecado que cometemos. Toda esa pena, si no la terminamos de pagar en este mundo, todo eso es lo que se paga en el purgatorio. Un alma no puede salir del purgatorio, más bien no puede entrar al cielo si no termina de pagar toda la pena que tiene por cada uno de sus pecados. Y es ahí también que cobra relevancia este cambio, insisto, se tocará ya en la próxima temporada, pero el tema de perdona nuestras deudas tiene relevancia con esto que se acaba de mencionar, ¿no es así? Exacto. Sí, por supuesto, porque hoy en día pues se habla de ofensas en lugar de deudas, y una ofensa pues cualquiera la perdona, pero no deja ninguna deuda a pagar, ya quedamos a mano y listo. En cambio, cuando la Iglesia Católica, el Padre Nuestro Antiguo, dice deudas, hace referencia justamente a eso, a que un pecado, no nada más porque se perdone y ya quedó ahí, sino que hay una deuda que pagar por cada uno de esos. Pero por eso es mejor decir la palabra deuda. Claro, por eso es la importancia también del latín, ¿no? Que al final de cuentas resguarda como debe de ser la tradición desde el principio, no es fortuito que se utilicen esas palabras. Muy bien. Entonces, bueno, pasamos al creo en la resurrección de la carne. Sí, bueno, creemos los católicos, también es otro dogma, que al final de los tiempos, cuando termine este mundo, todos los seres humanos vamos a recuperar nuestro mismo cuerpo, vamos a resucitar en nuestro mismo cuerpo. Allí un poco me causa risa esto, porque algunos dirán, no, y si era cojo voy a ser cojo, si era ciego voy a ser ciego, o si sufrí y morí de qué sé yo, de cáncer o de Parkinson. No, los cuerpos, los teólogos lo que explican es que los cuerpos que se van a tener son cuerpos sin defecto, sin mancha, jóvenes, ¿no? Cuerpos perfectos. Entonces todo el mundo va a recuperar un cuerpo y ese cuerpo va a estar rejuvenecido y sin ningún problema de enfermedades ni ninguna imperfección. Muy bien. Y bueno, la 12, creo en la vida perdurable, que creo que ya mencionamos bastante al respecto. Sí. ¿Quisiera agregar algo al respecto? ¿O podemos ya pasar a la parte de la moral y del culto? No quisiera agregar nada, es hablar del cielo, y el cielo ya lo hemos comentado varias veces, aunque sí me gustaría decir que del cielo uno nunca se cansa de hablar. Claro. Porque hablar del cielo, pues ya es hablar del premio tan grande que nos espera, y la verdad es que sí tengo ganas de quedarme en el cielo de aquí hasta que termine el episodio. Sigamos. Muy bien. Entonces, bueno, pues yo creo que vamos a pasar a la parte de pues la moral y los deberes que tenemos que cumplir precisamente para merecer ese cielo. Bueno, entonces la segunda parte de este episodio es un poquito más cortita que la anterior, porque vamos a hablar de para poder llegar al cielo, ¿no? Para poder alcanzar la gloria eterna, tenemos algunas obligaciones, un camino establecido por Dios. Y ese camino y esos deberes que debemos seguir están estipulados principalmente en dos tipos de leyes. Uno, los 10 mandamientos, y otro, los 5 mandamientos de la Iglesia. Los de la ley de Dios, ¿quién los hizo? Dios directamente. ¿A quién se los dio? A Moisés. ¿En dónde? En el monte Sinai. ¿Ya los teníamos? Sí, impresos en el alma, pero fueron explicitados, escritos en el monte Sinai. Los 5 mandamientos de la Iglesia, esos mandamientos de la Iglesia, ¿quién los hace? Indirectamente Dios, no directamente, porque fueron los hombres los que lo hacen.
Los apóstoles, los diferentes papas a lo largo de los siglos han establecido esos 5 mandamientos de la iglesia, pero son hechos por hombres. ¿Eso qué quiere decir? Que aunque Dios directamente los inspiró, pero es una obra indirecta de Él, los mandamientos de la ley de Dios pues no pueden cambiar. En cambio, los mandamientos de la iglesia sí podrían cambiar. Ahí está la clave. ¿Por qué? Porque están hechos por hombres. Entonces, la ley divino positiva, que se llama todo lo dicho por Dios, nadie lo cambia, es de Dios. La ley eclesiástica sí puede llegar a cambiar en algún momento, ¿sí? Ahora vamos a ver algunos ejemplos cuando le expliquemos cada uno de ellos. Entonces, vamos a pasar a los primeros. Los mandamientos de la ley de Dios, pues son 10. Los 3 primeros mandamientos nos hablan de nuestros deberes con respecto a Dios. Amar a Dios sobre todas las cosas. No jurar el nombre de Dios en vano. Si uno puede decir, ay, bendito Dios, pero eso no es un pecado, porque uno tendría que usar el nombre de Dios para jurar algo, y más si es falso, pues es una mentira, y además uno usa vanamente el nombre de Dios, pero ahí la palabra clave está usarlo en vano. En un juicio me pueden decir, oye, prometes por Dios decir la verdad, pero si yo uso el nombre de Dios en vano, ¿no? Para cualquier niñería o tontería o cualquier nimiedad, ahí es donde no se puede. Ese es el segundo. Y el tercero, que cierra este círculo de los 3, es pues darle culto a Dios yendo a la Santa Misa, ¿no? Es rendirle un culto a Dios. Lo de ir a misa entera los domingos ya es el primer mandamiento de la iglesia, pero aquí es justamente el darle culto a Dios a través de la liturgia. Eso cierra los 3 primeros mandamientos que implican una ley directa hacia Dios. Padre, y sin que sea tema de este capítulo en concreto, pero ¿es lo mismo ir a cualquier misa o es lo mismo rendirle ese culto, santificar esa fiesta independientemente de cómo lo hagamos? Es una pregunta que vamos a ver. Agárrense porque esa pregunta la vamos a responder en la siguiente temporada con más claridad. Pero es verdad que ese tipo de preguntas se dan a ver, pues, qué misa y cuáles son las diferentes misas que hay y a cuál voy o cuál le puede dar a Dios un culto más grande. Son preguntas que voy a responder más adelante. Te vamos a dedicar un episodio completo al tema de la misa. Seguro. No se lo pierdan. Sí, no se lo pierdan. Pero bueno, entonces, pues podemos pasar a la segunda parte, que es la que compete con el prójimo, ¿cierto? Sí, los otros 7 mandamientos de la ley de Dios son los que tienen que ver con nuestro comportamiento hacia el prójimo. Y ahí está, pues, honrar al padre y a la madre. El quinto, no matarás. La gente piensa habitualmente que nada más es no matar a alguien. Ay, no maté a nadie, ya. Uno piensa que no infringió esa ley, pero no. El quinto mandamiento abarca mucho más que eso. Es todo lo referente a matar el cuerpo o a matar el alma. Y no nada más es matarles, hacerle daño. Hacerle daño al cuerpo o al alma. ¿Cuáles son pecados muy comunes del quinto mandamiento con respecto al cuerpo? Emborracharse, consumir drogas, me estoy haciendo daño en mi cuerpo, lo voy matando de a poco el cuerpo. No cuidarse la salud, que un médico me dice que me tengo que cuidar y no me cuido y perjudico mi salud. No, un diabético que no le importa y toma azúcar. Alguien que tiene colesterol y come lo que sea. Alguien que fuma y qué sé yo, la cuestión del pulmón de cáncer. Manejar ahí con imprudencia y arriesgar la vida de uno o de los otros que van con uno en el auto. A ver, todas estas cosas son pecados contra el quinto mandamiento, veniales o mortales, dependiendo de la gravedad, ¿no? Pero, y del alma también. Por ejemplo, algo que se le olvida a la gente, criticar. Eso es matar el alma de alguien más, difamar, calumniar. Cuando yo hablo de alguien o le hago daño a alguien o me peleo y ofendo gravemente a alguien, le estoy matando el alma, o mi alma propia. Entonces, todo eso tiene que ver con el quinto. Antes de pasar del cuarto de honrarás a tu padre y a tu madre, creo que es importante solamente agregar y mencionar que hay deberes de los hijos hacia con sus padres y deberes de los padres hacia con los hijos, ¿no? Entonces, muchas veces creo como que se olvidan de los abuelitos, como que, el papá sí, pero cuando tú te tienes que ser responsable del abuelo, pues ya no te haces responsable, ¿no? En esta parte me gustaría que hiciera como alguna especie como de especificación o de comentario, porque creo que queda muy ambiguo.
¿no? Sí, miren chicos, desgraciadamente no es un curso de los 10 mandamientos, porque hay muchas cosas para mencionar en los 10 mandamientos, que la gente sepa qué es pecado y qué no es pecado en cada uno. Quizá lo podremos tocar después, pero ahora como es algo más rápido, lo comento de pasada solamente. Este cuarto mandamiento pues te habla de manera muy general justamente de respetar al padre y a la madre, pero en ese está también resumido toda autoridad, respetar autoridades, gente pues mayor que tú en jerarquía. Y ahí está incluido el tema de los abuelos, ¿no? El tema de los abuelos, o el tema de los tíos, o el tema de las autoridades eclesiásticas o gubernamentales, en fin, el respeto a la autoridad general se toca en este mandamiento. Y también el padre hace con el hijo, ¿no? Sí, pero no tanto, ¿no? Como acá se engloba más el mandamiento, dice, honrarás a tu padre y a tu madre. Hace más referencia de abajo para arriba. Es verdad que algunos autores lo ponen en este mandamiento porque después es difícil ponerlo en otro, pero aquí más que de honrar que el padre atienda al hijo, hace más referencia al hijo que honre al padre. Ok, muy bien. Entonces, bueno, podemos pasar al 6. Sí, el 6 es el de no fornicar y ese tema pues es todo lo que tiene que ver contra la pureza, pecados contra la pureza. Pues hoy en día es un pecado muy recurrente, ¿no es cierto? La gente fácilmente a través de los celulares o a través de las pantallas o a través de la música, a través de la moda y de tantas cosas, se puede ofender a Dios sin darse cuenta que se hacen daño a sí mismos y que todo este tema de la sexualidad, pues Dios lo puso, lo creó porque es algo creado por Él, en el fondo es algo bueno, pero un orden dentro del matrimonio y con un cierto propósito y fuera de él, pues pierde todo el orden y nos hace daño. El sexto y el noveno van relacionados porque es no desear a la mujer del prójimo, es no cometer adulterio y serle fiel a la esposa, al esposo, ¿no? Hombre, mujer. Y después el séptimo tiene que ver con la parte, pues, de no hurtar, de no robar, de no cometer fraudes. Y después la parte del octavo, que es el de no mentir. Y por último, el 10º habla de no codiciar los bienes ajenos. Si me permiten, miren, más que este episodio, más que una cuestión de catecismo, de ir explicando uno por uno, yo pienso para englobar todo esto, sí me gustaría comentar que el que cumple los 10 mandamientos alcanza su felicidad en este mundo. Ya lo decía en este libro de los 10 mandamientos, Monseñor Thiamer Todd, decía, Dios hizo los 10 mandamientos para que el hombre no nada más cumpliéndolos alcance la gloria eterna, sino para que en este mundo viva feliz. Para que en este mundo las sociedades que cumplen los 10 mandamientos, los pueblos, las familias que cumplen los 10 mandamientos pueden vivir feliz. ¿No? Una sociedad que no miente, una sociedad que no roba, una sociedad que no comete pecados contra la pureza, una sociedad que respeta al padre y a la madre. O sea, hablando de los 7 mandamientos que tienen que ver con el prójimo, pues uno realmente en esos 7 mandamientos puede vivir una vida excelente y perfecta. Y con esos, cumpliendo esos 7, pues uno cumple los otros 3 y con eso uno puede ser feliz en la otra vida y en esta. Sí, quería mencionarlo. Y bueno, pues para finalizar, la tercera parte es el culto y los medios establecidos para santificarnos. Yo creo que me gustaría que nos hablara un poco al respecto y finalmente quizá mencionar los sacramentos, ¿no? Sí, bueno, pues terminemos entonces con esta tercera parte y última, que es la de los sacramentos. Miren, acá lo más importante es 2 temas. Primero, la gracia. Los sacramentos, ¿qué son? Son signos sensibles instituidos por nuestro Señor Jesucristo para darnos la gracia, lo que acabo de decir, la gracia. Voy a empezar de atrás para adelante. ¿La gracia qué es? La gracia es un don sobrenatural que Dios nos da para poder, con nuestras obras, a través de nuestras obras, poder alcanzar algo sobrenatural en nosotros, que es el cielo. El cielo no nos pertenece por naturaleza, es algo arriba de nuestra naturaleza. Y con nuestras propias obras no podríamos alcanzar esa gran recompensa que es el cielo. Por lo tanto, Dios pone la gracia. La gracia entonces es ese don sobrenatural
que a nosotros nos da auxilios, ayudas especiales y que nos da un estado de vida particular para que podamos participar de la misma divina que Dios vive él mismo, ¿no? La vida divina de Dios. Ahí hay una diferencia en lo que acabo de decir. Unas son las gracias actuales y otras son la gracia habitual. Las actuales son el auxilio que Dios me da puntualmente. Cada cosa que yo hago de mi vida me puede ir dando auxilios especiales en las acciones que voy a hacer para poder hacer actos sobrenaturales, y a eso se le llama la gracia actual, exactamente. Sí, me iba a confundir con la habitual. Y la habitual es lo mismo que la gracia santificante, es igual. Habitual o santificante. Es un estado. Eso ya no son gracias puntuales que pasan, temporales, no. Es un estado de vida donde si uno tiene esa gracia habitual o santificante, pues uno puede participar de la vida divina que hay en Dios y por lo tanto estar en oportunidad, como decías Diego hace rato, de poder merecer por cada una de nuestras acciones, ¿sí? Esa es la gracia. Ir perfeccionando también poco a poco, ¿no? Esta alma, ¿no? Claro, el alma que está en gracia se puede perfeccionar, ¿no? Porque la gracia santificante puede aumentar. Padre, y menciona que estos son dones sobrenaturales, pero ¿qué podemos mencionar también sobre el mérito? Bueno, el mérito es el siguiente. O sea, cuando una persona a nivel natural hace algo bien, pues puede ganar un mérito a nivel natural. Es un ejemplo muy, muy trivial, pero si yo, por ejemplo, qué sé yo, gano un torneo de tenis, bueno, pues puedo recibir un reconocimiento. Hay jugadores que hasta reciben dinero por eso. Todas las obras a nivel natural pueden tener su recompensa. En cambio, esa recompensa a nivel sobrenatural, si yo hago un acto, estoy en gracia y hago un acto sobrenatural, pues eso también tiene un mérito. Ese mérito sobrenatural que yo voy ganando por las acciones que hago de manera sobrenatural, pues es lo que finalmente en el día que yo me muera, es lo que me va a dar a mí el lugar que me toque durante toda la eternidad. En el cielo yo voy a gozar de la felicidad de acuerdo a los méritos sobrenaturales que yo haya conseguido en este mundo. Bien, miren, a ver, si les parece, vamos concretando porque no nos sobra mucho tiempo, pero miren, los sacramentos, que es el tercero y último de los temas. Les voy a dar un resumen muy, muy general y cortito, y bueno, para que la gente sepa. Los sacramentos, entonces, ¿son signos sensibles? ¿Qué quiere decir signo sensible? Pues que en el bautismo el signo sensible es, por ejemplo, el agua. Que en la confirmación el signo sensible es la unción. Que en la penitencia, en la confesión, el signo sensible es un juicio. Estoy en un juicio, un juez, un criminal, una sentencia, una absolución, etcétera, etcétera. Es un signo sensible. Después está instituidos por nuestro Señor Jesucristo. Cada uno de ellos, todos ellos fueron instituidos pues por nuestro Señor durante su vida, de que nació hasta que ascendió a los cielos. Y por último, todos los sacramentos nos dan una gracia particular, es el nombre del capítulo, ¿no? El capítulo son los medios que podemos tener para poder alcanzar la gloria eterna. ¿Y cuál es ese medio finalmente? ¿Que para qué es un sacramento? Algo sagrado, para darnos una gracia en particular. Algunos no las dan, se llama los sacramentos de difuntos, porque nos dan la gracia, como es el bautismo y como es la confesión, la penitencia, porque nos dan la gracia que perdemos. Los otros se llaman sacramentos de vivos, ¿por qué? Porque ya tenemos la gracia y simplemente nos aumenta en tal o cual factor o virtud de manera particular. Conclusión final, ¿no? De todo lo que acabo de decir. Bueno, pues entonces hay verdades que tenemos que creer. Ya vimos cuáles son las principales. Tenemos deberes que cumplir para poder entonces cumplir con nuestro fin, que son los mandamientos de la ley de Dios y los mandamientos de la Iglesia. Y por último, Dios nos da su gracia a través de diferentes medios, y estos son los sacramentos. Tenemos 7 sacramentos, los 7 a través de signos sensibles nos confieren una gracia en particular, y todo esto nos ayuda a alcanzar nuestra salvación. Muy bien, pues bueno, concluimos ahora sí porque se nos acaba el tiempo. Este episodio, pues ahora sí que da el cierre a esta temporada, que es la primera, y en la próxima vamos a platicar y vamos a profundizar en cómo estas verdades se viven, se transmiten y se defienden en el mundo actual. Vamos a examinar los desafíos, las tensiones y las luces que acompañan la vida de la Iglesia y de la fe de los creyentes. Bien, pues gracias, Padre, gracias, Luisa, gracias a todas las personas que nos acompañan en nuestra audiencia.
Les recordamos también que además de sus oraciones, que es lo que principalmente nos ayuda para seguir con este esfuerzo, les pedimos que le den me gusta, compartan y nos sigan en las diferentes redes sociales como Spotify, Instagram, etcétera, como Velum Shizum. Y bueno, pues Dios mediante, nos veremos en la próxima temporada. Entonces, Padre Luisa, muchas gracias y si gusta guiarnos con una oración. Sí, claro que sí. Nada más me gustaría poderme despedir de la gente antes de rezar. Bueno, agradecerles a todas las personas que nos han escuchado. Si llegaron a este episodio 7, quiere decir que nos han escuchado en los 6 anteriores. Entonces, y esperemos tanto de parte de las personas que nos han acompañado, a Luisa que ha organizado pues estos podcasts, ¿no? Diego que nos ha acompañado ya en 4 de los 7 episodios. Pero también ojalá que el esfuerzo tanto de Luisa, de Diego, como el de su servidor, pues hayan producido ese fruto, que ojalá que al final de esto la gente que nos haya escuchado, pues crea que existe un Dios, que crea que tenemos un alma inmortal, que crea finalmente que tenemos necesidad de la religión y que la religión establecida por Dios es la Iglesia Católica y que por lo tanto nuestro deber es ser buenos católicos. Que tenemos que ser buenos católicos y que ser buen católico pues es creer en ciertas verdades, hacer ciertas cosas, seguir ciertas leyes y finalmente seguir los medios que Dios ha establecido para poder alcanzar la gloria eterna. La intención de todos nosotros es justamente que al final de todo esto poder cooperar, poner un granito de arena en que cada uno de ustedes que nos han escuchado pues pueda acercarse un poquito más a Dios y que acercándose a Dios, a su iglesia verdadera, pues podamos todos algún día alcanzar la gloria eterna. Dios quiera que sea para mayor gloria de Dios. Que sí sea. Que sí sepa. Bien, vamos a terminar con una oración. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, danos De hoy, perdona nuestras nuestras deudas, deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Bueno, hasta pronto y nos vemos pronto. Adiós. Y el velo fue rasgado, no por mérito humano, sino por divina misericordia. misericordia. Velum Chisum. Velum Chisum.